bendiciones, hermanos y amigos. Voy a hablarles acerca del poder de la oración. En Santiago capítulo 5 versos 16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres de oración que vieron respuesta a sus oraciones por el poder de Dios. También a través del tiempo vemos muchos hombres y mujeres de oración que han cambiado la historia. Pero también hay personas que han dejado de lado la oración, que tratan de resolver sus problemas por sus propios medios, dejando como última alternativa la oración. Hay otras personas que han orado durante algún tiempo, pero luego han dejado de orar porque no han tenido respuesta a sus peticiones. Debemos entender y comprender la importancia de la oración, que es una arma poderosa que Dios nos ha dado y debemos usarla. No debemos desmayar, sino más bien perseverar en la oración y tenerla como una primera alternativa, como una primera opción hasta obtener la respuesta. El mejor ejemplo sobre una vida de oración es la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de su ministerio aquí en la tierra, Jesús siempre oraba. Para ir a diferentes lugares, Él siempre oraba. Él tenía una comunión con el Padre y también dependía del Padre. Tanto así que Jesús decía: yo no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que veía al Padre hacer, Él hacía. Entonces nosotros también tenemos que poner en acción el poder de la oración. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuestras oraciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Nuestras oraciones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús. Y por último, debemos perseverar en la oración. Para que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, leemos en Romanos capítulo 8, verso 26, que nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es bueno saber que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra de Dios dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué bueno saber que el Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos ayuda a orar de la forma correcta, de acuerdo a los propósitos de Dios, y confiando en que Dios nos dará lo mejor. En Zacarías capítulo 12, verso 10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Aquí Zacarías se refiere al Espíritu Santo como el espíritu de gracia y oración. Ese espíritu que nos revela la santidad, el juicio, y también nos guía a cómo debemos orar de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Otra opción que tenemos es: nuestra oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y leemos en Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15, y nos dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos pedido. Aquí es necesario hacer énfasis en la voluntad de Dios, porque debemos orar de acuerdo al carácter y a la voluntad de Dios. No a nuestra voluntad, porque nosotros nos podemos equivocar, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios, de la Biblia. Ahí está su voluntad. Y en Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Sabemos que Dios desea lo mejor para nosotros, que si nosotros le buscamos sinceramente y buscamos hacer su voluntad, nuestras peticiones se van a alinear a los deseos del Padre y Él las va a conceder. Nuestras oraciones también deben ser en el nombre de Jesús. Y en Juan 14, capítulo 14, versículos 13 y 14 nos dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando Jesús nos dice que pidamos en su nombre, quiere decir que nuestras oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús. No tenemos que tomar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para complacer nuestros deseos, sino más bien que el orar al Padre en el nombre de Jesús implica creer en Jesús, creer en su sacrificio en la cruz, creer en su muerte y su resurrección, creer en que Jesús tiene el poder para obrar a nuestro favor. Si nosotros hacemos oraciones sinceras de corazón a Dios, nos vamos a conectar con Dios y vamos a estar completamente seguros de que Él nos responderá, porque Jesús nos dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También debemos perseverar en la oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos perseverar en la oración, debemos orar con toda oración y súplica, debemos orar en amor los unos por los otros, tanto por los hermanos en Cristo como por aquellos que necesitan salvación, por sus necesidades, para demostrar así el amor de Cristo en nosotros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 nos dice: orad sin cesar, que oremos en todo tiempo, que oremos constantemente. ¿Cómo podemos orar constantemente? Durante nuestras actividades podemos ponerlas en las manos de Dios, hasta desarrollar nosotros una relación, una comunión con Dios y una vida de oración. La oración es una verdadera batalla, pero debemos perseverar hasta obtener la respuesta. Si nos disponemos a orar, guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, y perseveramos en la oración, nosotros ganaremos la batalla, obtendremos la victoria, porque en el tiempo de oración es donde ganamos la batalla y obtenemos la victoria. Hay perdón durante tiempos de oración, hay salvación, hay milagros, hay sanidades, hay prodigios, suceden cosas maravillosas en los tiempos de oración. Así que te animo, mi hermano, mi amigo, a que ores, a perseverar en la oración, a permanecer en Cristo y a fluir en su palabra. El poder de la oración es la capacidad de orar en la voluntad de Dios.